Minutos atrás, un estudio de electroencefalograma confirmaba la muerte cerebral de Gustavo López, Nelson Gustavo López, alias Yacarepó. Más temprano, el doctor Aníbal Filártiga había dicho que este sujeto se encontraba con un diagnóstico de muerte cerebral clínica y faltaba solamente el paso del electroencefalograma para darle el certificado de defunción literalmente. Ayer a las 17 horas se cumplió el plazo de 24 horas establecido por protocolo médico de retiro de los sedantes para descartar que los síntomas de muerte cerebral respondan al cóctel médico. Yacarepó recibió una herida de bala que le atravesó los pulmones y sufrió una lesión en la vena pulmonar, la cual fue solucionada en cirugía. Sin embargo, lo que complicó su cuadro fue la demora en su remisión al hospital. Finalmente, tras practicársele el electroencefalograma, se dio por muerto a este sujeto. Y debido a la masiva pérdida de sangre, él hizo durante la operación un paro cardiorrespiratorio que duró 8 minutos. 8 minutos es una cifra que consideramos importante, porque 3-4 minutos que el cerebro no recibe sangre bombeada por el corazón, ya pueden producirse lesiones cerebrales irreversibles. Él estuvo 8 minutos. Evidentemente hay casos de gente que está 10 o 15 minutos en paro y que después se despierta sin ninguna lesión, sin ninguna secuela. Es más raro, pero existe también, así que en esas cosas puede ocurrir cualquier eventualidad. Desde el sábado, desde el viernes él está en reanimación, el sábado pasó a terapia intensiva con todas las condiciones, no le faltó un solo medicamento, no le faltó un solo antibiótico. Imagínense que 3 días de terapia intensiva son ya por lo menos 15-20 millones de guaraníes, más una cirugía de alta complejidad como la que tuvo, más todos los medicamentos e insumos, estaremos por los 40-50 millones de guaraníes. Que lo hubiéramos hecho si fuera el Papa o si fuera él.